vamos a tocar un tema que se complementa con la enseñanza que el pastor estuvo dando hace un par de semanas atrás en relación al decreto de Dios. El decreto de Dios o los decretos de Dios es una doctrina bíblica muy importante. Vamos a ver algunas razones y motivos por qué nosotros tenemos que estudiarla, entenderla, aceptarla, creerla, desde la perspectiva bíblica, ¿no? Desde lo que se enseña, digamos, en la Escritura. Cuando habla de los decretos de Dios, que son sus propósitos eternos según el consejo de su voluntad, por lo cual para su propia gloria ha preordenado todo lo que ha de suceder. Voy a leerle algo en relación a los decretos de Dios como para tener una introducción y después vamos a desarrollar 2 puntos en cuanto al decreto de Dios, que son: su decreto cubre todas las cosas y la relación del decreto con el pecado. ¿Por qué es importante estudiar la doctrina del decreto eterno de Dios o el decreto de Dios? Primero y principal, porque tiene un significado fundamental en cuanto a la doctrina de la salvación. Para poder entender la doctrina de la salvación desde la perspectiva bíblica, desde lo que enseña la Sagrada Escritura, en cuanto a la elección, en cuanto a la predestinación y a otros temas que también van dentro de la doctrina de la salvación, como es la doctrina del pecado, la hamartología. Vamos a ver los decretos de Dios, qué son estos decretos de Dios y qué implicancia tienen en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Bueno, que todas las cosas llegan a ocurrir de acuerdo a un propósito. Nosotros tenemos que entender algo fundamental. Cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que existe en la tierra, lo creó con un solo propósito. ¿Ustedes recuerdan con qué propósito se creó todo lo que Dios hizo? ¿Para qué lo hizo el Señor? Para su gloria. O sea, todo lo que hizo el Señor, desde el inicio de la creación del cielo, la tierra, dice el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay un propósito dentro de la creación de Dios. ¿Cuál es? Revelar a Dios, dar a conocer a Dios. Bueno, los decretos de Dios son todas aquellas, vamos a decir así, cosas que van sucediendo, y que no escapan del control de Dios. Por eso, cuando el pastor enseñó anteriormente en su primera clase que se vio sobre los decretos, habló de la naturaleza del decreto, habló sobre las características del decreto, un decreto que se fundamenta en la sabiduría, es un decreto que es soberano, que es inmutable, que es independiente, un decreto que hace mención en cuanto al carácter de Dios. Es un decreto, digamos, que habla de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control de todas las cosas, de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios sabio, un Dios que es amor y un Dios que hace todas las cosas para su propia gloria, como lo dice en Romanos 11, capítulo 33 al 36. Después vamos a ver esas partes para poder entender un poquito más. Yo le voy a leer algo acá fundamental, y dice que los que rechazan los decretos o la preordenación de Dios significa prácticamente que están destituyendo a Dios de su trono, porque los decretos están directamente relacionados con el rey. O sea, ¿quién puede decretar? Un rey puede decretar. Entonces, como el rey decreta, el rey emite un edicto, promulga una ley, ese decreto está hablando de su autoridad, o sea, está expresando, digamos, la capacidad que tiene de gobernar, de controlar todas las cosas. Bueno, rechazar los decretos nos lleva muchas veces a nosotros a quitar, digamos, a este rey o a destituirlo de su trono, entendiéndose que un decreto es un edicto, un estatuto, una ley o una orden real como una proclamación oficial de un rey. La palabra de Dios describe a Dios como el gran rey de la tierra. Eso lo dice en Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me lo ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso es lo que dice la palabra en el Salmo capítulo 2, versículo 7. Entonces el universo sin los decretos divinos sería tan irracional y espantoso como lo sería un tren viajando rápido en la oscuridad, sin luces, sin conductor, y con ninguna certeza de que en el siguiente momento no pudiera caer en el abismo. Yo esta tarde les hablaba a los que estaban en la clase de la tarde
Y le decía que como para que entendamos un poco más esto del tema del decreto y de cómo ha sido preordenado todo, nos hagamos un poco de imaginación de lo que sería estar en el arca de Noé. En el arca de Noé, donde Dios había de alguna manera determinado salvar a un grupo de personas, porque iba a caer un juicio por causa de la corrupción y del pecado de la humanidad en esa época. En ese lugar del arca del Noé, una persona puede de alguna manera moverse, es de alguna manera decir, bueno, me voy hacia el sector de los chanchos, o me voy al sector de los corderos, me voy al sector de, no sé, de los elefantes, por darle una idea así. Moverse dentro de ese espacio que está limitado, pero no salirse de ese espacio. Y a la vez estar en un lugar que está siendo de alguna manera dirigido, que es el arca misma, dirigido por quien gobierna esa arca, que es Dios. En las aguas donde estaba el arca, porque las aguas habían cubierto la tierra, esa arca era movilizada y las personas que estaban adentro, si bien se movilizaban, no podían salirse de sus límites. Y vamos a ver cómo Dios de alguna manera está en control de todas las cosas. Por eso el primer punto que vamos a tratar es que todas las cosas, grandes y pequeñas, están en control de Dios por un decreto. ¿Qué más podemos decir en cuanto al decreto? No importa cuántos planes y propósitos nosotros pudiéramos hacer. Hay un salmo muy conocido, un proverbio, muy conocido, que es el Proverbio 19:21. Y dice este proverbio: muchos son los planes en el corazón del hombre, o muchos son los pensamientos en el corazón del hombre. Las intenciones, las decisiones. Nosotros en nuestro corazón podemos tener muchos pensamientos, pero la palabra de Dios dice, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Nosotros podemos tomar muchas decisiones. Hoy, por ejemplo, podemos decir, me voy a mi casa a comerme unas ricas empanadas. Y de pronto nos olvidamos si Dios quiere, ¿no? Y vamos justamente a comprar esas empanadas y nos encontramos con el negocio cerrado. O nos encontramos con un negocio abierto pero sin empanada. Y nos encontramos sin las empanadas, cualquiera fuera la razón y el motivo, pero nosotros salimos con un deseo, con un pensamiento. Yo quiero comer empanada. Y resulta que las empanadas no se dieron. Dios está en control de todas las cosas, porque su consejo, su propósito, todo lo que Él determinó, se cumple, permanece para siempre. Entonces es algo como para ir entendiendo. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usan diferentes términos para hablar del decreto. Habla de consejos, habla de propósitos, habla de ordenanzas, habla de estatutos, de editos, habla de proclamaciones, de leyes. Por ejemplo, en Efesios 3:11 leemos acerca de su determinación eterna. En relación al decreto, la palabra es determinación eterna. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, habla de su determinado consejo y providencia. Dios está en control de todas las cosas. En Efesios capítulo 1, versículo 9, habla de su beneplácito. O sea que Dios, en realidad, es el que determina todas las cosas con un fin, solamente ser exaltado, solamente ser glorificado. Entonces, todo lo que Dios decretó, o el decreto de Dios, porque es el decreto en sí, que tiene sus diferentes aplicaciones en diferentes cosas, es para la gloria de Dios. Los decretos de Dios son llamados sus consejos para significar que son consumadamente sabios. Bueno, eso lo explicó el pastor Raúl en el video que está en el blog, lo pueden ver. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Son llamados los decretos su voluntad. ¿Por qué son llamados su voluntad? Para mostrar que Dios no está bajo ninguna sujeción. Dios es independiente, es un atributo de Dios. Eso lo podemos ver después en el pasaje que habla sobre el atributo de Dios como independiente, que habla del carácter de Dios en relación al decreto, Isaías 40, del versículo 13 y 14. Dios no consulta con nadie para hacer las cosas que Él hizo. Eso es lo que dice en este pasaje bíblico. Dios hace mención en su palabra de esta doctrina porque magnifica su nombre en su sabiduría, su poder y su soberanía.
pone a Dios sobre su trono donde Él debería estar y está por los siglos de los siglos. ¿Es importante esta doctrina? Sí, porque no hay crisis con Dios, no hay problemas perplejos que meditar, ni fuerzas que están más allá de su control. Él se mueve con paso majestuoso ante la consumación de su eterno propósito en Cristo, y dice Efesios, para alabanza de su gloria. El creyente es humillado ante la visión de tan grandioso Dios y su alma se inclina maravillado en reverente comunión y adoración. O sea, conocer la doctrina del decreto de Dios nos lleva a nosotros a adorarlo a Dios como Él es. Es un Dios todopoderoso, soberano, es un Dios inmutable, es un Dios independiente, es un Dios con este tipo de carácter que establece leyes, que decreta, que preordena, que fija límites, que tiene el control de todas las cosas, que no se le escapa absolutamente nada. Y vamos a ver, por ejemplo, en el desarrollo, que decreta tanto el bien como el mal. Esta doctrina es una de las enseñanzas más avanzadas de la Escritura, lo cual requiere para su comprensión una mente madura y una profunda experiencia espiritual. El principiante de la vida cristiana pudiera no valorar o aún no entender su verdad, pero con los años de crecimiento esta doctrina llegará a ser de gran apoyo. En tiempos de aflicción, de difamación o de persecución, la Iglesia ha encontrado en los decretos de Dios y en las profecías en las cuales estos decretos son anunciados una fuerte consolación. Es solamente sobre la base de los decretos que podemos creer a los que lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por los decretos de Dios podemos entender este pasaje. Y en base a esto podemos orar, sea hecha tu voluntad. Vamos a desarrollar este tema, muy interesante por cierto, muy importante en cuanto al decreto. Vamos a ver, por ejemplo, que su decreto cubre todas las cosas. Allá en el inicio del pizarrón dice su decreto, número 1, su decreto cubre todas las cosas. Y vemos primer ítem, todas las cosas grandes y pequeñas. Entonces, ¿qué entendemos de esto? Primero y principal, que Dios controla las naciones. Vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a participar cada pasaje para que seamos de manera ordenada. Vamos a hacerlo así como están dispuestos en la mesa. El primer pasaje para el hermano, el que sigue para la segunda mesa, el tercero y el cuarto, y si hubiera un quinto, lo vemos como lo leemos, pero como para que vayamos viendo algunos pasajes. Así que vamos a pedirle al hermano que nos pueda leer el primer pasaje que está en Isaías, capítulo 10, versículo 5 al 21. Ahí hace mención, allí en ese pasaje, que Dios está en control de las naciones. Oh Asiria, varias báculos de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación perifida, y sobre todo el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojo y arrebate presas y lo ponga para ser hollado como todas las calles. Aunque lo pensara así, su carro lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones. No. Fíjese lo que dice en esta primera parte. Dios está hablando de ciertas naciones, está hablando de Asiria y está diciendo que Él está controlando a esta nación. De pronto dice que será vara y bastón de mi furor. Luego dice que la mandaré contra una nación pérfida, contra el pueblo mi ira la enviaré, dice, para que quite los despojos y arrebate la presa. Dios está controlando esa nación. Dios está controlando, en versículo más adelante vemos por ejemplo a Samaria, Dios está controlando a Damasco, Dios está controlando a Jerusalén. Versículo, por ejemplo, 12 dice, pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Dios usa a esta nación como un instrumento para tratar con su pueblo. Y después que lo usa para tratar con su pueblo, después de que es usado como un instrumento a Siria, Dios también castiga a Siria por haber sido usado como un instrumento para la santificación del pueblo de Israel.
Entonces aquí vemos que Dios controla todas las cosas, que no deja nada al azar, ni que se le escapa nada de sus manos. El versículo 15 es el clave. Mire lo que dice: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Imagínese usted que está hachando, cortando un árbol, y de pronto el hacha decide no hacer más nada, ningún trabajo. Que usted considera que el hacha va a influenciar sobre su tarea. O en el versículo mismo dice: se ensorbecerá la sierra contra aquel que la mueve. Yo le decía a los hermanos, imagínense, o le decía a Jorge hoy día a la tarde, el hermano Jorge está serruchando con su sierra allí, y la sierra de pronto decide no moverse más. ¿Qué es lo que hace uno generalmente? Porque yo he cortado con sierra, he aserrado, y de pronto se traba la sierra porque se está cerrando el corte o alguna cosa, o porque la sierra no corta, o porque está haciéndose el corte cerrándose y la está mordiendo a la sierra, o alguna razón y motivos que está pasando, pero nunca la sierra va a dominar al que está tomando el control sobre esa sierra. De lo último, si la sierra no tiene filo, le sacaremos filo, y si la sierra ya está agotada, la desecharemos y compraremos otra sierra, pero nunca la sierra se va a levantar contra aquel que está tomando el control de aquel instrumento. ¿Me entiende lo que está diciendo? Que Dios está gobernando sobre estas naciones, que Dios es el que controla, como dice allí, cosas grandes y cosas pequeñas. Y esas cosas grandes son naciones. Imagínense un pueblo. Si nosotros a veces en nuestras casas no podemos controlar pequeñas cosas. A mí me dejan media hora con mi hijo, que tengo 2, y le pido por favor a mi esposa que no me abandone más. Porque nosotros a veces los varones se nos complica, nos dan una tarea y nos dicen: cuidado los chicos, fíjate en estas cosas, y después cuando vuelve ella, las cosas que nos pidieron que hagamos, las hacemos a media. Y decimos muchas veces, es que, viste, los chicos había que controlarlos, ¿no? Había que tenerlos allí cuidándolos. Y se nos escapan a nosotros personas finitas, personas que obviamente no nos podemos comparar con un Dios soberano, un Dios grande, un Dios majestuoso, un Dios que está en control de todas las cosas, pero quiero llevarlo a y no podemos controlar nosotros algo tan insignificante y un Dios que controla todas las cosas. Entonces vemos esta realidad de lo que dice aquí el profeta Isaías, y hace mención de que Dios usa a las naciones como instrumento para exaltarse, para glorificarse, y también usa el Señor a reyes. Vamos a ir, por ejemplo, a Segunda de Crónicas, los hermanos que están en la segunda mesa. Vamos a leer el versículo de Segunda de Crónicas 36, versículos 22 y 23. Los hermanos que están en este lugar, Proverbios 21:1, y los hermanos que están aquí, Lucas capítulo 1, versículos 51 y 52. Sí, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. ¿Lo han encontrado, hermanos? Sí, ustedes sí. Fuerte, por favor. En el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra del Señor dada por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos sus reinos este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea el Señor su Dios con él, su allá. Dios usa a Ciro, rey de Persia, no es del pueblo de Israel. ¿Para qué? Dice, para que se cumpla la palabra que el profeta Jeremías había dicho en relación a que se tenía que edificar la casa de Jerusalén. Por lo tanto, dice que este rey hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, este decreto. El propósito de Dios se tenía que cumplir, y Dios usó a una persona, en este caso a un rey, controló a ese rey y llevó a que este rey pueda de alguna manera determinar, vamos a decir, escribir, porque lo hizo por escrito, este edicto, este decreto. ¿Para qué? Para que toda persona que pertenezca, como dice la palabra de Dios,
al pueblo, a su pueblo, que es Israel, que sea Jehová su Dios con él y suba allí, para que puedan participar de lo que Dios se había determinado hacer en relación a la casa de Jerusalén, a edificarla. Entonces Dios controla a los reyes. ¿Qué dice Proverbios 21:1? En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Mire lo que dice, es muy importante esa palabra. Dice que en las manos de Jehová el corazón del rey es como un río, o como aguas, como dice, como aguas que se reparten, es el corazón del rey en la mano de Jehová, el cual lo inclina hacia todo lo que él quiere. O sea que Dios está gobernando, y esa comparación que hace dice como aguas repartidas. Yo quiero que, para que lo podamos entender un poquito más este cuadro, tengamos en cuenta esto. En el campo, cuando se va a regar una parcela y se usan las acequias, yo he visto trabajar a la gente que hace este tipo de tareas, no mandan las aguas, como por decirlo, que las aguas rieguen como se le dé las ganas, sino que hay una persona que controla esas aguas y va por etapas regando por ciertas, vamos a decir, rayas son canales que se hacen bien, de alguna manera, controlados, con tiempos, para que haya una buena humedad en cada plantación, y no dejan que el agua siga corriendo y arrastre, porque el agua de por sí arrastra tierra y desgasta la tierra, y en el campo es muy importante eso, y eso tiene muy en cuenta, digamos, por el tema de que en la tierra está la fuerza, digamos, de todo lo que necesita la planta para crecer. Entonces ellos hacen eso, reparten las aguas, reparten a través de acequias, a través de canales. ¿Para qué? Para que esa agua cumpla su función y su fin. Por lo tanto, Dios también usa a través de esto a reyes y lo inclina para que hacer lo que Él quiere. O sea que así como lo utilizó al rey de Asiria y así como lo utilizó al rey de Persia, Dios puede usar, y Dios utilizó, y es así como lo dice la Escritura, a un montón de reyes aquí en la tierra de diferentes formas, para lo bueno o para lo malo, como vamos a ver más adelante, porque Él es el Dios que controla todas las cosas. Vamos a ir viendo otros pasajes. Lucas capítulo 1, versículo 51 y 52. Si lo tenés, hermano. Evangelio. Proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Estas palabras son las palabras de María. Cuando María, de alguna manera, recibe la bendición de concebir por obra del Espíritu Santo al Señor y Salvador, entonces ella dijo estas palabras, ¿no? Dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y en el versículo que estaba leyendo el hermano, en el 51, dice, hizo proezas con su brazo, hablando de Dios. Dios hizo proezas con su brazo, dice, y luego dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios saca y Dios pone. Dios está en control de todo, de los reyes, de los que ocupan tronos, de los gobernantes, de los príncipes. Dios está en control de cosas grandes y de cosas pequeñas. Dios controla el clima. Primera de Reyes, vamos a ver esta historia que sucedió con Elías, donde Elías, en el capítulo 17, versículo 1, predice la sequía. Y en el versículo 18, vuelve a hablar Elías y dice estas palabras de parte del Señor. Versículo 1 del capítulo 17. Entonces Elías, tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, hasta que mi boca lo diga. Esas son las palabras que dice el profeta Elías. El profeta Elías estaba diciendo esas palabras porque estas palabras eran las palabras del Señor. Sabemos nosotros que lo que estaba cumpliendo aquí la función del profeta es justamente llevar el mensaje directamente de Dios. Por lo tanto, en el capítulo 18, versículo 1 dice, pasó mucho tiempo y 3 años después llegó palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover
sobre la faz de la tierra. Aquí vemos que Dios controla el clima y nosotros ahora estamos, por ejemplo, con una temperatura dentro de todo agradable, ¿no? Pero quizás por ahí nos pasó a nosotros que no nos damos cuenta de que Dios controla el clima, y llámese lluvia, llámese todo lo que puede pasar en el clima, ¿no? No solamente el calor o el frío, sino también la sequía, todo lo que puede pasar en la naturaleza misma. Y muchas veces nosotros decimos, oh, qué calor que hace, oh, qué frío que hace. Es como que de pronto nosotros no aceptamos de que Dios está controlando todas las cosas. Y es como que nos quejamos y no hacemos lo que es el fin de todas las cosas, que es glorificar y exaltar su nombre, a pesar del calor, a pesar del frío, a pesar de la lluvia o a pesar de la sequía. Porque lo que Dios estaba haciendo con este pueblo, que es Israel, y Acab, rey de Israel, era un rey malísimo ante los ojos de Dios, era que estaba santificando a su pueblo y llevándolo a una situación de sequía. Este pueblo tenía que de alguna manera empezar a suplicar por agua. Y lo que le estaba llevando era justamente porque después tenía que confrontar a esa idolatría de los profetas de Baal, y allí tenía que confrontar el profeta Elías a toda esa rebeldía de hombres que se habían inclinado su corazón al mal y que no buscaron a Dios, y que tuvo que confrontarlo de tal manera que él dijo, decidan ustedes qué van a hacer. Claudicando entre dos pensamientos estaba este pueblo, y dice que cuando Elías le confrontó de tal manera que dijo, decidan, si Jehová es Dios, vayan en pos de él, o si Baal, síganlo. Dice que el pueblo no emitió palabra, y razón y motivo de que no emitió palabra es porque estaba confundido. Y cuando una persona no emite palabra es porque de alguna manera sabe que la ley cumple una función, que cierra la boca y lo deja sin excusa, porque sabe el hombre por su conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo dice Romano, no lo dice Romanos. Que uno sabe porque su conciencia lo acusa o su conciencia lo defiende ante situaciones de actitudes que el hombre comete. Ellos sabían y eran acusados por su conciencia que habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, y por lo tanto Dios, en su decreto eterno y por lo que Él había establecido en su sabio consejo, había determinado que no llueva. Y después de 3 años y medio, que vuelva la lluvia. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que dice y muestra la Escritura. Es un Dios que controla todas las cosas, no es un Dios que uno dice, a veces se imagina el Dios solamente en la obra de la salvación, o en el Dios que condena el pecado y que salva al arrepentido. No, Dios también está en control del clima, como Dios está en control de todas las cosas grandes y pequeñas. Cuida de las flores, gobierna las vidas de individuos. Esto es muy importante tratarlo en Génesis 45, versículos 7 y 8. Ustedes conocen la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Lo que le sucedió a José. ¿Qué había pasado con José? A ver si alguno se recuerda. ¿Qué le habían hecho a José sus hermanos? Fue vendido. Ajá. ¿A dónde fue llevado? A Egipto. Perfecto. Y dice estas palabras José cuando se encuentra con sus hermanos. Después de mucho tiempo de lo que había sucedido, ya José, ya estando en Egipto, había sido de alguna manera por la providencia divina y la gracia de Dios usado ¿para qué? Para poder de alguna manera traer una revelación de un sueño del faraón sobre, ustedes saben, esa visión que había tenido en cuanto a las vacas flacas, las vacas gordas, a las espigas, que tenían grano, que no tenían grano, y que sabía Josué que estaban hablando de 7 años de prosperidad y 7 años de miseria. Y por supuesto es puesto obviamente como príncipe de Egipto, y cuando él se encuentra con sus hermanos, podríamos esperar que él de alguna manera le reproche algo a su hermano por lo que había sucedido. Sin embargo, él, conociendo los decretos de Dios, conociendo la soberanía de Dios, conociendo la providencia de Dios, dice estas palabras. Desde el versículo, vamos a leer allí, Génesis 45, versículos 7 y 8. Vamos a leer un poquito desde el versículo 4. Dice, pero José les dijo, acercaos a mí, ahora a mí, dice. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis
ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vidas por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros, sino Dios. ¿Ven el plan de Dios que se cumple? ¿Ven cómo Dios determina una cosa, decreta algo y preordena todas las cosas para que se cumpla? Allí se ve el decreto de Dios. Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó en su sabio consejo y después preordenó todas las cosas para que se llevaran a cabo. Él predestinó a algunos para salvación. Eso es el tema de la predestinación que el pastor lo va a compartir. Pero luego preordenó los medios para que esas personas que estaban elegidas desde antes de la fundación del mundo reciban la salvación y se consume la salvación. Aquí vemos cómo Dios usó aún a los hermanos de José para que lo vendieran con el único propósito de que todos sus hermanos y el pueblo de Israel, aún en una nación pagana como es Egipto, sea bendecida por la soberanía, por la providencia y la mano de Dios. Por eso es importante entender de que gobierna las vidas de individuos. Lo conocemos el Salmo 139, 16, ¿no? Mi embrión vieron tus ojos y en un libro fueron escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Eso es lo que dice el Salmo 139, 16. Lo voy a leer a Job 14 para que tengamos otra base bíblica en relación a que Dios gobierna las vidas de individuos. 14:5 dice, ciertamente sus días están determinados, hablando de la vida de la persona, de aquí la transitoriedad o la brevedad de la vida del ser humano. Dice, sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses. Se murió tal persona porque Dios había determinado que se muera. Dios había fijado la fecha, Dios había fijado el límite de sus días sobre la tierra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en relación a que Dios está en control de los individuos y está en control aún del tiempo de vida de estos individuos aquí en la tierra. Lo mismo dice el Salmo 39:4, lo pueden anotar como referencia para que lo tengan allí. Dice lo mismo en relación a la transitoriedad del hombre, se lo voy a leer. La brevedad de la vida del hombre aquí en la tierra. Y dice, versículo 4, allí el salmista David, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Vamos a ver, por ejemplo, que Dios cuida de las flores y de las aves. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Este pasaje nos trae mucha confianza. ¿A cuántos les trae consuelo saber de que Dios está en control de todas las cosas y que nos pone a nosotros todo lo que necesitamos diariamente, nuestra comida, nuestra bebida, nuestros alimentos? Por eso dice, por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y él dice, mirá las aves. Él cuida las aves. Mirá las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuánto nos pasó que muchas veces nosotros nos afanamos, nos afligimos? Estamos en el Señor, estamos en Cristo y nos preocupamos. Nos hacemos problemas por una situación económica. Nos hacemos problemas porque quiero esta zapatilla, quiero aquello, quiero esto otro.
Y aquí, sin embargo, Dios está diciendo algo muy importante. Esas aves que no hacen absolutamente nada, Dios les provee todos los días los que tienen que comer. ¿No hará lo mismo el Señor con nosotros? Considerad los lirios del campo como crecen y trabajan y hilan, pero os digo que aún Salomón con toda su gloria, o sea, con toda su riqueza, no se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Cuando uno dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando habla del reino, está hablando justamente de todo lo que está relacionado con los decretos de Dios. Porque hablamos de que los decretos están directamente relacionados con el rey, que es el que promulga las leyes, el que establece las ordenanzas, los estatutos. Por lo tanto, cuando nosotros miramos, nuestra mirada es puesta en el reino de Dios y su justicia, descansamos porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. ¿No nos hace bien conocer a este Dios? No el Dios que nos imaginamos muchas veces que es un Dios que no está, no nos tiene en cuenta, que a veces parece que como que tuviéramos como los Baales, que tuviéramos que gritar y Elías le decía, griten, quizás por ahí duerme su Dios, no los escucha, como burlándose porque sabe que ellos creían en un Dios que nunca le iba a responder. Pero Elías estaba muy seguro y confiado en el Dios creador del cielo y de la tierra y que tenía el control de todas las cosas y sabía que iba a responder como por fuego en ese momento cuando él levantó el tabernáculo y restauró todas las cosas. Por eso es importante confiar en el Señor y saber que Dios controla aún pequeñas cosas como las aves y las flores. Bueno, no es difícil a nosotros entender estos puntos. Es más, sabemos que Dios cuida de nosotros, gobierna a los individuos, controla el clima, controla a las naciones. Ahora entramos en el tema un poquito más fino, que es el hecho de entender que Dios ha decretado todas las cosas buenas. Eso tal vez también no nos sea muy complicado entenderlo o asimilarlo, ¿no? Que Dios controla todas las cosas buenas. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Si alguno lo tiene, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Porque somos hechura suya. ¿Para qué dice? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahí está el decreto de Dios. Dios preparó, preordenó, significa esa palabra. Eso es decreto. Ese es el propósito, para que anduviéramos en ella. Entonces Dios ha decretado todas las cosas buenas y Dios ha decretado todas las cosas malas. Que Dios haya decretado todas las cosas malas lo dice, por ejemplo, Amós capítulo 3, versículo 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Mire lo que pregunta el profeta Amós. ¿Sucederá algo sin que nadie se entere? ¿Se tocará la trompeta sin que se alborote el pueblo? ¿Habrá algún mal, ahí habla del mal, en la ciudad que Jehová no haya enviado? ¿Cómo debemos entender esto de que Dios ha decretado todas las cosas malas? Aquí es muy importante que nosotros entendamos esto. Que Dios haya decretado todas las cosas malas no significa de que Dios es el autor del mal. Eso lo vamos a ver en relación al pecado un poquito más, detallado, pero lo importante que ustedes tienen que entender es que, primero y principal, que Dios haya decretado significa que Dios haya permitido que sucedan estas cosas. Y si nosotros vemos en el contexto de esta palabra, de otro pasaje, por ejemplo, en Isaías 45:7, todo lo que dice la palabra en relación a ese pasaje, lo voy a leer,
de la Biblia de las Américas, el pasaje que está en Isaías capítulo 45, versículo 7, dice: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Dios está presentando y Dios está diciendo: el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. Es importante entender que el hecho de que Dios decretó las cosas malas no significa de que Dios es el autor del mal. Que Dios haya decretado las cosas malas significa que Dios utiliza, Dios permite aún esas cosas malas con un buen fin. Tenemos que entender siempre de que todo lo que hace Dios es para su gloria, de Él, por Él y para Él. Todo lo que Dios creó es por Él, de Él, por Él y para Él. Por lo tanto, cuando está hablando de Amós, que si se toca la trompeta no se alborotará el pueblo, o de pronto si existe un mal en la ciudad, ¿no lo ha hecho Dios? ¿No lo ha enviado Dios? Está expresando justamente sobre los juicios que muchas veces Dios permite sobre ciertas personas, naciones, por causa de la desobediencia, y que Dios las permite. Pero que las permite no significa, vuelvo a decir, y es fundamental que lo entendamos, que sea el autor de ese mal. Es por eso que, por ejemplo, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, allí el profeta Jeremías también comparte estas palabras. Capítulo 3, versículo 37 y 30 de Lamentaciones, ¿no? Sí, Lamentaciones, por favor. ¿Alguien lo tiene para leerlo? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahí está, mire de lo que dice. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande, sin que el Señor lo permita? Todos sabemos que todo lo que sucede es porque Dios lo permite. Ahora, ¿acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? No está hablando que proceda el mal. Los bienes y los males está haciendo mención justamente de actos que Dios permite con un propósito bien definido: corregir, santificar, instruir. Lo sabemos porque entendemos cómo Dios obra, como ese pastor, cuando esa oveja rebelde se retira muchas veces del redil y tiene que quebrarle, ¿no?, su patita, para que esa oveja aprenda, después de estar tanto tiempo cargada sobre el hombro de su pastor, comiendo cerca de su pastor, dependiendo de su pastor, después, cuando ya es restaurado su hueso quebrado, fracturado, esa oveja perniquebrada termine siguiendo al lado de su pastor. Ese es el propósito y el fin, que no vuelva a escaparse de su presencia. Sí. Los males, y eso no es porque Dios es el autor del mal, sino porque Dios permite estas cosas por razón y motivo que en muchos de los casos son reveladas por la Escritura y en muchos de los casos la palabra guarda silencio. Deuteronomio 29 dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque los secretos pertenecen a Jehová, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y hay cosas que son secretas en relación aún a los decretos de Dios, de las cuales la palabra habla silencio. Sobre el origen del pecado tenemos cierta luz, pero hay otras que guardan silencio. Entonces nosotros no podemos oscurecer la poca luz que tenemos en la Escritura con pasajes que muchas veces son usados de manera equivocada, con una mala interpretación, para tratar de forzar nuestra razón humana de hacer encajar muchas veces pensamientos que tenemos en relación a un Dios que no expresa la palabra de Dios. Pero nosotros vemos aquí a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios inmutable que no cambia,
a un Dios eterno, a un Dios soberano que está en control de todas las cosas, Dios no es malo. De Dios nos procede el mal en el sentido que Él no es el autor del mal, pero permite el mal. ¿Por qué lo permite? Bueno, son las respuestas que Dios nos va dando en este tiempo a través de conocer diferentes doctrinas de la Biblia, como una de esas que vamos a tratar en relación al pecado en breve. Importante entender, por ejemplo, que controla las causas y los resultados. Volvemos a Génesis y volvemos a José, y las últimas palabras de José, cuando estaba ya antes de morirse, en el último capítulo de Génesis tiene 50 capítulos, dice estas palabras allí José, antes de su muerte, en el versículo 19 y 20. Dice, pero José les dijo, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste hacerme, ¿qué dice? Mal. Pero Dios lo encaminó a bien. Dios controla las causas y los resultados. Dios controló, ¿para qué? Predeterminó que todo lo que hicieron sus hermanos, que era malo, que lo agarraron, primero lo tiraron en un pozo, después lo quisieron matar, lo vendieron porque ya uno de sus hermanos dijo, no hagamos mal contra nuestro hermano, lo vendamos, y terminó saliéndose como diciendo que ellos ya está, José no existe más, se fue esta carga, porque él era molestia para ellos, ¿no? José. Y sin embargo José le está diciendo algo fundamental aquí, y a nosotros nos está diciendo algo importante. Cuando él dice en el versículo 20, vosotros pensaste hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces Dios controla los resultados, las causas y los resultados de todo lo que sucede. Dios controla las cosas contingentes. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16, versículo 33, en relación a este tema de la suerte? Si alguien lo tiene, puede leerlo. Proverbios allí. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Se echa suerte, pero ¿de quién es la decisión? Porque Dios es el que controla todas las cosas. ¿Se acuerdan de que cuando echaron suerte para elegir al sucesor de Judas, y la suerte cayó sobre Matías, dice la palabra, y eso se usa la palabra suerte? Pero nosotros a veces vemos que la gente que no entiende sobre el tema del decreto, que Dios controla las cosas contingentes, es que muchas veces dice, qué buena suerte o mala suerte. No se trata de buena suerte o de mala suerte, se trata de que Dios está en control de todas las cosas. Y aún cuando hubo un accidente, hubo algo malo, por algo será, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Los medios usados para lograr un fin, o sea que Dios controla medios utilizados para lograr un fin. Vimos algunos ejemplitos recién cómo utilizó ciertas cosas para lograr su fin, encaminarlo a bien. Ahora veamos Salmos 119, versículo 89 y 91. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Jesús dijo, cielos y tierras podrán pasar, mas mi palabra no pasará. Nosotros encontramos aquí los decretos de Dios. Aquí encontramos los estatutos, las ordenanzas. Aquí está todo lo que Dios determinó para nuestro bien. Y mire lo que dice la palabra de Dios. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, aquí está la palabra del decreto, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas, las malas y las buenas, le sirven a Dios. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su propia gloria. Por lo tanto, usa los medios para lograr un fin. ¿Cuál es el fin? Ser exaltado, ser glorificado. Romanos 10:13. Aquí el apóstol Pablo comparte en esta carta a los romanos algo en relación a los medios, que muchas veces nosotros decíamos,
como iglesia reformada, como iglesia, tenemos que salir a evangelizar, no tenemos que evangelizar, si los que son escogidos se van a salvar, no necesita intervenir el hombre nada, es por obra del Señor, son los méritos de Cristo, y muchas de esas cosas, y nos íbamos al extremo de decir, bueno, nosotros ya no tenemos que hacer absolutamente nada, no tenemos que quedar en molde, total Dios salvará a los que tengan que salvar, y los que no seguirán su curso como reprobados, porque Dios decidió salvar a unos y a otros, simplemente dejarlos que continúen en su pecado hasta que llegue el día del juicio final. Pero aquí Pablo está expresando algunas palabras en relación a estos medios que Dios utiliza, importantes para poder entender en cuanto a esta parte. Y dice en el versículo 13, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No el hecho de que nosotros vamos y le digamos a una persona, hacé la oración de fe, decí conmigo estas palabras, sino el hecho de que solamente van a invocar el nombre del Señor para ser salvos aquellos a los cuales Dios se le revela, se le manifiesta como el Dios Salvador, como su Señor y su Salvador. Eso lo sabemos, solamente pueden acercarse a Dios los que son traídos por el Señor. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae. Entonces, la palabra de Dios está diciendo sobre medios, y está hablando en el versículo 17. Dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, es un medio la palabra de Dios, y es necesaria que sea predicada la palabra de Dios. Es necesario que sea anunciado el evangelio del reino, este evangelio, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y no cualquier otro evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, porque hay algunos que lo pervierten y lo tuercen para su propia perdición. Lo expresa también el apóstol Pedro en su carta allí de Pedro, diciendo que hay algunos indoctos que desconocen las Escrituras y las tuercen para su propia perdición. Pero aquí lo importante en relación a los medios que Dios utiliza y que está en control de esos medios para lograr un fin, es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Mateo, en la Gran Comisión? Lo conocemos a esos pasajes. Toda potestad me ha sido dada. Así dice. Es muy importante que nunca nos olvidemos de estas palabras. Y aún en esto Dios ha decretado usar los medios para lograr un fin. Por lo tanto, Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí habla del mandato de Dios. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Usa los medios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cuál es el medio? La fe es el medio que nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la santificación por medio del Espíritu Santo, como lo dice también la carta del apóstol Pedro, cuando dice, elegidos según la presciencia de Dios para santificación por el Espíritu Santo y para ser rociados por la sangre de Jesucristo para salvación. Vemos que Dios usa medios. Por eso es importante entender en esta primera parte que su decreto cubre todas las cosas, grandes y pequeñas. Dios está en control de todas ellas. Y en relación a este segundo punto que vamos a desarrollar ahora es en cuanto a la relación del decreto al pecado. Y muy importante tener en cuenta que Dios no es el autor del pecado. Fundamental que nosotros podamos comprender esta parte.
Vamos a leer algunos pasajes. Dios no es el autor del pecado, 1 de Juan 1:5. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna maldad, no hay nada malo en Dios. Dios es luz y Dios no puede habitar. Vamos a ir, por ejemplo, a Salmos, capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Eso es lo que dice el Salmos 5:4. Por lo tanto, podemos decir que no existe ninguna referencia bíblica que diga que Dios es el autor del pecado. Al contrario, podemos ver que en relación del decreto al pecado, como lo dice el punto B, este decreto abarca la caída y sus consecuencias, y que la caída fue inevitable. Dios no hizo caer al hombre en pecado. ¿Por qué? Vamos a ver estos puntos importantes para desarrollarlos. Fundamentalmente, porque Dios, en primer lugar, creó a Adán. Ahí dice, Adán fue creado para ser dependiente. ¿Cómo lo creó? Un ser dependiente. Vamos a irnos ahora al huerto del Edén. Allí estaba Adán, fue formado, dice, a imagen conforme a la semejanza de Dios. Dios lo hizo moralmente perfecto, físicamente perfecto, emocionalmente perfecto, espiritualmente perfecto. Tenía la habilidad, Adán, la capacidad de parte del Señor de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén, le dio la capacidad, es importante que entendamos esto, de hacer lo bueno y de hacer lo malo. En otras palabras, les proveyó de lo que se conoce solamente en el huerto del Edén, el libre albedrío, de decidir, de escoger entre lo bueno y lo malo. Y lo hizo de esta manera. ¿Por qué lo entendemos que lo hizo de esta manera? Porque cuando Dios le dijo, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, excepto del árbol, ¿de qué árbol le prohibió Dios que no comieran? ¿Ah? ¿Del árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Adán fue creado perfectamente. Su relación con Dios era perfecta. Su relación con Eva era perfecta. Andaban desnudos y no se avergonzaban. Ellos físicamente eran perfectos, moralmente eran perfectos, espiritualmente eran perfectos, emocionalmente eran perfectos. Y Dios le dijo solamente, le dio una ordenanza, una ley, un mandato. No coman de este árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman, morirán, ciertamente morirán. Vemos nosotros en el relato que la serpiente astuta, que indujo, tentó, provocó, fue en contra de la palabra de Dios y generó que Eva tuviera una charla con esta serpiente a tal punto que Eva comenzó medio como a confundirse y a decir cosas que Dios no le había dicho que dijese. Y de pronto, como agregándole algunas cosas más a lo que el Dios había dado a conocer. Pero lo cierto es esto. Dice que ellos comieron, ella comió y le dio a Adán. ¿Y qué pasó ahí automáticamente? Sus ojos fueron y conocieron que estaban desnudos. O sea, ¿conocieron qué? ¿Lo bueno o conocieron lo malo? Porque ya conocían lo bueno. Estaban habilitados para hacer lo bueno. Tenían la capacidad para hacer lo bueno.
pero también tenían la capacidad para hacer lo malo. No conocían lo malo porque todavía no habían comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, ellos, mientras no comieran de ese fruto, ellos simplemente estaban inclinados a lo bueno, a lo perfecto, en todos los sentidos. Entonces, es importante entender esto, porque Dios es soberano y todo lo que sucede en el mundo queda dentro de su soberanía, no fuera de ella. El mal y el pecado no son ajenos a Dios. Esto es importante entenderlo. Pero no son creados por Él. Lo malo que sucede en este mundo está controlado, permitido, vamos a decir, dispuesto por Dios, pero nunca como el creador de lo malo. Dios no creó el mal, simplemente decretó, vamos a decir así, en relación al pecado, la caída. La caída fue inevitable, pero no porque Dios hizo caer al hombre, no que Dios lo empujó, porque Dios no es un Dios malo para generar eso. O sea, Dios no fue el autor del mal ni el autor del pecado. Simplemente le proveyó, y vamos a entender el por qué le proveyó Dios a Adán la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. En cuanto al punto este, la Biblia siempre declara que todo intento al mal proviene de la criatura y no del creador. Esto es que de alguna manera Dios crea al hombre, le da la capacidad de pecar y de hacer el mal. Adán podría ahora obedecer y desobedecer a su creador. Esa era la realidad que tenía Adán en su perfección. Él podía obedecer y desobedecer. No desobedecía porque no conocía lo malo. No había pecado todavía. No había maldad todavía en su vida. Entonces, en ese estado, vamos a decir así, de perfección, por eso hay un punto que aquí he puesto, más adelante vamos a ver, que mientras fue perfecto, fue posible que cayera en pecado. Mientras fue perfecto, había una posibilidad de que cayera en pecado, pero cuando pecó, ya no había posibilidad de volverse para atrás. Ahora, mientras estaba en esa perfección, existía la posibilidad de que pecara. Es como cuando nosotros, esto es un ejemplo muy malo, ¿no? Pero a veces estamos como trabajando con una herramienta y le estamos dando cierta fuerza a un tornillo y de pronto decimos, bueno, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, y generalmente pasa con los de las motos, ¿no? Eso del aceite que viene del cárter, algo así, que cuando ¡plac! Y se robó la roca y fuiste. Cambia todo. Pero es que hay que darle una cierta fuerza, una cierta tensión, no más de eso. Le dimos un poquito de más, o sea, transgredimos el límite, ¡pac! Se rompió. ¿Qué hizo Adán? Transgredió el límite que Dios le había puesto. Entender esto es fundamental. Dios le dio la capacidad de hacer lo bueno y lo malo. O sea que mientras él era perfecto, tenía la posibilidad de caer en pecado. Estaba pero Dios no lo estaba empujando al pecado. No le estaba ofreciendo el árbol, diciéndole, vení Adán, comé. Él inclusive se lo prohibió, le puso un límite, le dijo, no lo hagas, porque vas a morir. ¿Pero por qué lo hizo Dios de esta manera? Bueno, Adán conocerá su capacidad de pecar, ¿cómo? Pecando. Por eso es que Dios le permite comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Si Adán no hubiera tenido la capacidad de pecar, no habría razón para prohibir que no comiera de ese árbol. Por lo tanto, se entiende de que Adán sí tenía la capacidad para pecar. Entonces, por ejemplo, en ese momento supo que podía pecar, pero ¿cuándo? Cuando ya había pecado. Cuando ya cometió, es como diciendo, ¡ay! Se rompió el tornillo. ¡Ah! Cometí y ya está, ya era tarde, ¿no? Ya no había vuelta atrás. Entonces, cumple así un designio soberano de Dios. Porque Dios no tuvo un plan B. Dios siempre tuvo un plan A. Desde la eternidad a la eternidad era ser glorificado. Y desde la eternidad escogió a los salvos para la gloria y la alabanza de su gracia, y también dejó a los demás, eso es un tema que después lo van a ver en la predestinación, para la alabanza de su justicia, de la gloria de su justicia. Entonces, entender este punto de que la capacidad libre que Dios puso en Adán no fue el pecado, o sea, Dios no puso el pecado en Adán, por eso no es el autor del pecado. ¿Qué puso Dios? La capacidad libre, pero el pecado estaba en ejercer libremente
por su propio deseo, o sea, el pecado se origina en de tomar, porque Dios había creado a Adán para ser un ser dependiente. ¿Qué hizo Adán? Se independizó. O sea, cortó su relación con Dios. Luego fue creado un ser moral con habilidad y derecho de escoger entre el bien y el mal, y Adán fue creado como un ser responsable que tenía que rendir cuentas a Dios. Entonces, si Adán había sido creado con una capacidad libre para escoger entre lo bueno y lo malo, esa habilidad que Dios le había dado, que no era pecado, Adán podía pecar. Entonces, la actitud que proviene de ese ejercicio libre y voluntario es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es una actitud, es un acto. Por lo tanto, el pecado se manifestó en la vida de Adán. Dios no lo creó al mal, solamente creó al hombre con la capacidad de cometerlo como una expresión de su libertad. Dios permite y ordena los sucesos, permite y ordena las causas inmediatas y secundarias de lo malo, conforme a sus secretos designios divinos, pero no es el autor del mal. Vamos a, por ejemplo, expresar estas palabras. Dios permite que el hombre mienta, pero Él no es el autor de la mentira. Dios permite que el hombre odie, pero no es el autor del odio. El responsable del mal en todas sus formas, llámese mentira, llámese odio, llámese asesinato, homicidio, adulterio, violación, lo que fuese, que son formas del mal, siempre es el hombre y no Dios. Por eso entender en cuanto al decreto de Dios en relación al pecado era que la caída fue inevitable. ¿Por qué fue inevitable? Porque Dios, de alguna manera, hizo a un ser moralmente perfecto con la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios no obliga al hombre a hacer lo que él no quiere. Las cosas y personas funcionan según su propia naturaleza. En una persona inconversa, vamos a ver, por ejemplo, San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Entienden eso de que Dios le proveyó la capacidad, no el pecado, para escoger entre lo bueno y lo malo? Tenía la opción de comerlo. Y después que pecó, ¿qué hizo el Señor? Lo sacó. Para que no se mantuviera en esa condición de caída eterna, digamos. Ahora estamos en una condición de naturaleza caída por causa del pecado de Adán. Entonces Dios tenía que cumplir con su designio decretado. No era el plan B de Dios, sino que era todo su plan. Y Dios tenía que cumplir su plan y seguía su plan. Porque es siempre un hilo conductor, como decimos nosotros, desde el inicio hasta el final. Dios tenía que ser glorificado y exaltado en todas las cosas. Por eso la doctrina del decreto de Dios es una doctrina que exalta la majestad, la soberanía, la inmutabilidad de Dios, su sabiduría sobre todas las cosas, porque habla del consejo sabio de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Mire lo que dice: y esta es la condenación. Aquí está hablando de que Dios no obliga al hombre de hacer lo que él no quiere. Las cosas y personas funcionan según su propia naturaleza. Habla del inconverso. Dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. O sea, esa es la realidad de la persona, del que está en pecado. No quiere que se descubra lo que está pasando en su vida. Anda ocultándose. Cuando una persona comete una mentira, o sea, está mintiendo y es descubierta, se avergüenza. No quiere ser avergonzado. Y es un problema gravísimo, porque ahí no obra el arrepentimiento, sino muchas veces el remordimiento, un cargo de conciencia simplemente, que no lleva a la salvación. Y otro pasaje, por ejemplo, que dice en Romanos 8, 7, en relación a lo que Pablo está diciendo con esta verdad de que
los designios de la carne, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, las obras de la carne, todo lo que el hombre en su concupiscencia desea, en su naturaleza caída, porque las cosas y las personas funcionan según su propia naturaleza. Esta persona en condición, digamos así, de pecado, en su caída, en su naturaleza caída, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa es la realidad. Por lo tanto, vemos esto, de que cada uno vive conforme a su propia naturaleza, o manifiesta su propia naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con el regenerado? Con la nueva naturaleza. Primera de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir la obra del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Así dice la palabra de Dios. Mire cómo da, primero lo muestra esta cara de la moneda y después la otra cara de la moneda. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, hablando de aquel que ha sido regenerado, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esa es la realidad de nosotros en Cristo Jesús. Que cuando nosotros ahora cometemos algo que desagrada a Dios, automáticamente viene hacia nosotros un arrepentimiento y nos sentimos mal hasta que lo confesamos, porque dice la palabra de Dios que debemos de confesarlo y apartarnos para alcanzar la misericordia. Entonces, en esa condición de regenerados, en esa nueva naturaleza, la cual somos participantes, como dice el apóstol Pedro, te sucede esto. San Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla allí de la vid verdadera, en el Evangelio según San Juan, hace mención del propósito, ¿no?, por el cual nosotros hemos sido nacido nuevo, elegidos. Dice que Él no lo hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos ha elegido a nosotros. ¿Alguno lo tiene para leerlo? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora nosotros en Cristo podemos permanecer en la palabra de Dios y llevar fruto, y ese fruto permanece. Por lo tanto, hay una, vamos a decir así, una restauración, o mejor dicho, la nueva naturaleza a la cual somos participantes, que obra en nosotros por obra del Espíritu Santo, en la cual amamos a Dios porque Él nos amó primero. Congregamos, asistimos, oramos, estudiamos las Escrituras. ¿Por qué? Porque antes éramos aborrecedores de Dios, antes nosotros no queríamos saber absolutamente nada con Dios. Esa era nuestra condición. Dice que el hombre en estado de, o sea, condición de pecado, no busca a Dios, no busca lo bueno. No hay nada bueno en el hombre si no está en Cristo Jesús. Pero veíamos, por ejemplo, como decía Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él nos había en Cristo Jesús, que éramos hechura suya, creado para que anduviésemos en buenas obras, para la que Él había determinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ahora podemos manifestar nosotros las buenas obras a las cuales Dios en su determinado consejo determinó para nosotros, valga la redundancia, por la obra del Señor Jesucristo. Dios permite el mal. Es para cerrar esto. La voluntad permisiva de Dios, bueno, toma la decisión de permitir sin ser su autor, ya lo vimos, algunos ejemplos como para tratar. Quiero decir, por ejemplo, que Adán fue creado en perfecto estado de rectitud moral, física y espiritual y emocional, pero que cuando desobedece el mandato divino, su ser entero es desestructurado por causa de darle entrada al mal en su ser.
Esa entrada se da cometiendo el pecado. Adán fue malo, haciendo el mal, no porque tenía la capacidad de hacerlo. Por eso Dios no es culpable de ser creador del mal. Dios puso la capacidad de obrar en contra y respetó la libertad de su criatura. El culpable de obrar moralmente en contra del bien siempre será el hombre. Y aquí vemos, por ejemplo, que Dios permite el mal y usa aún al propio diablo y Satanás para cometer sus propósitos. Lo que pasó con Job. Dios permitió que Satanás le quite sus bienes, le ataque con una enfermedad, pero no pudo quitarle la vida. Esa es la realidad. Otro ejemplo es Pablo. Quiso visitar a los tesalonicenses, pero ¿qué dice la palabra? ¿Alguno la buscó allí en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, entender esto es fundamental. Que la voluntad permisiva de Dios quiere decir que ha tomado la decisión de permitir el pecado sin ser su autor. No es que momentáneamente, por así decirlo, un chofer deja de guiar el coche. Tenemos que tener cuidado de no ir más allá de lo que las Escrituras nos lo revelan. Lo que nos revela la Escritura es que Dios permite el mal, pero no es el autor del mal. Por lo tanto, en cuanto a lo que es el pecado en relación, o el decreto de Dios en relación al pecado, es que Dios permitió todo esto solamente para gloria de su nombre, para exaltación. Y una vez compartimos sobre la gloria de la cruz y entendíamos que así como Dios creó todas las cosas y todo se vio estropeado, como de alguna manera arruinado, y podría haber dicho alguno, se terminó todo, el plan de Dios fracasó. No, sin embargo, en la cruz fue la máxima exaltación de la gloria de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros, como creyentes en el Señor y como regenerados, entendemos ahora el decreto de Dios como uno de los atributos de Dios, que engloba diferentes aspectos del carácter de Dios. Y nos es necesario a nosotros como cristianos defender esta doctrina desde la perspectiva bíblica y desde la necesidad que tenemos nosotros de conocer a un Dios que adoramos, a un Dios que está en control de todas las cosas, a un Dios que siempre quiso relacionarse con nosotros, que seamos nosotros dependientes de Él, no independientes, y que tengamos realmente una vida como la vida que a Él le agrada, llevando mucho fruto y que ese fruto permanezca, como nos leía la palabra de nuestro hermano allí en San Juan capítulo 15, versículo 16. Así que la verdad que si tiene algunas preguntas para cerrar. Para mí ha sido de mucha bendición poder entender esto del decreto de Dios, una doctrina que ya desde mucho tiempo es discutida, es una doctrina controversial para muchos, no aceptada, pero está en la Biblia, nosotros no podemos negarla. Lo único que tenemos que hacerla es no solamente aceptarla, sino entenderla y vivirla, practicarla, creerla y poder también de esa manera enseñarla a otros, ¿no? Sacar las dudas que muchas veces algunos tienen, si Dios es soberano y con razonamientos lógicos que no tienen cabida en una interpretación de la Escritura. Dicen, pero si Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, y Dios lo formó al hombre y el hombre era perfecto, entonces si el hombre pecó es porque Dios es el responsable de ese pecado del hombre. Y sin embargo, nosotros vemos que Dios, de una manera muy particular, puso a un hombre en el huerto del Edén y le dio la capacidad de hacer lo bueno y lo malo, pero el hombre no conocía lo malo hasta que tomó del fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y aún en esa condición el hombre siguió todavía levantándose en contra de Dios, y por toda la historia vemos cómo el hombre lo único que hace desde su propia naturaleza caída, como lo dice Génesis capítulo 6, versículo 5, porque de continuo en el corazón del hombre es el mal, la inclinación hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal, a ofender a Dios, y nosotros en la gracia de Dios hoy podemos amar a Dios, disfrutar de la bendición que tenemos en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Como iglesia nos gozamos y nos amamos
los hermanos y podemos también disfrutar de estas reuniones que tenemos para aprender más de su palabra. Que Dios le bendiga.